Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Sofía y a nombre del Laboratorio Ramos le damos la más cordial bienvenida a este evento organizado por la Sociedad de Médicos Generales del Valle del Yaqui. Le cedo la palabra a su presidenta, la doctora Jenny Esterolanda Benavente. Gracias, que lo disfruten. Buenas noches. Me da gusto presentar a la química Ana Margarita Ramos Salazar. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Sonora con maestría en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Ella es gerente técnico del Laboratorio Ramos con 33 años de experiencia. Bienvenida, química. Adelante con su presentación. A disposición de usted si al final se dan las preguntas o por medio del chat. Gracias. Buenas noches, pues es para mí un gusto poder compartir este tema con ustedes. Gracias por la invitación, gracias por su presencia. Entonces vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar, son las pruebas utilizadas actualmente para el diagnóstico de coronavirus. En el transcurso de la exposición, comentaré algunas experiencias que hemos tenido en la implementación de las nuevas metodologías. El montar estas técnicas en el laboratorio ha sido un camino nuevo, diferente a lo que estábamos nosotros acostumbrados. Yo pienso que de la misma forma que se ha presentado en el área médica, ¿no? Donde los diagnósticos y tratamientos están constantemente cambiando o evolucionando. Al final de la plática, pues me pueden hacer preguntas. Es que eso no lo puedes quitar porque es lo que ella está explicando. Dentro de la familia de coronavirus existen pues más de 300 variantes diferentes, de las cuales antes de la aparición de SARS-CoV-2, solo 4 eran causa de enfermedades leves en seres humanos, ¿no? Se presentaban solamente algunos problemas gastrointestinales, como cuadros gripales también, pero ninguno tenía repercusiones de muerte. El nombre de coronavirus deriva de la familia a la que pertenece y de la especie SARS, donde se incluyen todos los virus que causan síndrome respiratorio agudo severo. El número 2 es porque en el año 2012 en el Mediterráneo apareció el virus MERS-CoV que provocó la muerte de un gran número de personas y eran condiciones similares a las que estamos presentando ahora. Solamente que pues no llegó a propagarse mundialmente, pero aproximadamente el 30% de la población contagiada murió en aquel tiempo. No se sabe cuál es el reservorio inicial de coronavirus, pero se piensa que es una especie de murciélago, porque las primeras personas hospitalizadas que se les detectó el virus trabajaban en un mercado de venta de animales. La propagación del virus fue exponencial, en pocas semanas se encontró en todo el mundo, ¿no? Nosotros podemos recordar eso. Al principio pues era difícil el diagnóstico porque la sintomatología es muy similar a otras enfermedades de vías respiratorias. Pues la principal vía de transmisión son las gotas contaminadas que se emiten al hablar, toser o estornudar. Y el acceso es a través de las mucosas, ojos, nariz, boca, y se piensa que tal vez también a través de los oídos, pero esto aún no está bien definido. También está el contagio a través de los objetos contaminados y, por ejemplo, se ha detectado que los cubrebocas son vías de transmisión importante porque no se les da el manejo adecuado para desecharlos. Aquí presento pues, la estructura de coronavirus. Todos estamos familiarizados ya con ella. Consiste prácticamente de 3 partes fundamentales. En la parte externa, pues se encuentra la famosa proteína S o spike,
que le da al coronavirus su característica de corona. Esta proteína es el sitio de unión al receptor celular en la infección. ¿Qué quiere decir esto? Que es la proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana del virus con la membrana de la célula huésped. Y de esta manera permite introducir el genoma viral en el interior de la célula infectada y pues posteriormente su replicación y propagación. La envoltura que rodea el genoma está formada por lípidos y proteínas. Aquí tenemos la proteína M, la proteína N. Y estas proteínas le dan estabilidad para que el virus sea viable. Finalmente, pues tenemos el genoma, el RNA, que está unido a proteína y que gracias a que fue secuenciado, se pudo utilizar la técnica de PCR para su detección. Fue la primera metodología utilizada para diagnóstico de COVID. Pues ya hace año y medio, en marzo del 2020, la OMS anunció que esta nueva enfermedad tenía todas las características de pandemia y especificó que todas las personas que presentaran sintomatología debían hacerse una prueba para detectar SARS-CoV-2. La CDC, o el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, es quien establece los lineamientos de quién debe hacerse una prueba de detección de infección en curso. Estos que se muestran aquí son los lineamientos actuales. ¿Quiénes se tienen que desarrollar? Las personas que tienen síntomas de COVID, vacunadas o no, y sin importar si ya tuvo la infección. Personas que tuvieron contacto con una persona con COVID-19 confirmado. Y todas las personas que participan en actividades que suponen un mayor riesgo, como los viajes, las congregaciones masivas, pasar tiempo en espacios mal ventilados, ¿no? Y con muchas personas. Entonces, esto es lo que establece la CDC para realizarse la prueba. Casi como obligatorio. Bien, bueno, para que los reactivos desarrollados en los centros de investigación pudieran ser utilizados por los laboratorios, tuvieron que pasar pues varios filtros. El primero de ellos fue la FDA, quien aprobó las técnicas para diagnóstico de infección por coronavirus, en el caso de la técnica de PCR, que fue la primera metodología desarrollada. Cuando los reactivos fueron aprobados por la FDA y distribuidos a nivel mundial, en nuestro país, la COFEPRIS, que es la comisión encargada de la regulación, control y fomento sanitario, fue quien emitió los permisos de importación de los reactivos que llegaron a México. Todos los reactivos que se manejan en el laboratorio pues tienen que ser aprobados por la COFEPRIS para que puedan ser comercializados y distribuidos. Bueno, una vez que se cumplieron con los permisos especificados por COFEPRIS, todas las marcas de reactivos de PCR fueron validados por el INDRE para determinar si se cumplían los requisitos de calidad. ¿Qué requisitos? Pues la especificidad y la sensibilidad requeridos para que fuera una prueba diagnóstica. Además, los laboratorios interesados en implementar estas metodologías también fueron evaluados. Se evaluó la infraestructura y la competencia técnica del personal que iba a desarrollar estas técnicas. Una vez cumpliendo con todo esto, el INDRE emitió un listado de pruebas aprobadas para su aplicación en nuestro país. No cualquier prueba podía ser utilizada. Había muchas en el mercado, ¿verdad? Pero tenían que ser aprobadas por el INDRE y buscar el listado y si se encontraban ahí, utilizarlas. Además, había un listado de los laboratorios o existe un listado de los laboratorios autorizados para realizar. Hubo una evaluación mensual de los laboratorios para confirmar, ¿verdad?, que las cosas estaban haciendo con calidad. Bueno, ya nos vamos adentrando a las pruebas de las que se disponen en los laboratorios. En el laboratorio clínico, las técnicas pues están diseñadas para proporcionar al médico información diagnóstica y que esto le permita tomar las decisiones para el tratamiento del paciente.
Actualmente podemos encontrar en los laboratorios 3 tipos de pruebas con diferentes metodologías, sensibilidades, diferente especificidad, dependiendo de la marca comercial. Entonces, ¿cuál es la diferencia y la utilidad clínica de estas pruebas? Existen las pruebas rápidas, las pruebas serológicas y pues la PCR, ¿no? Es así a grandes rasgos. ¿Cuáles son los fundamentos de esas técnicas de detección? Uno es la detección del material genético, que es RNA, la detección del virus como entidad individual, dirigida más que nada hacia las proteínas del virus, y la detección de anticuerpos producidos post-infección. En este cuadrito sinóptico traté de resumir, ¿no?, el tipo de pruebas y su utilidad. Pruebas que puede utilizar para infección en curso, pues está PCR y las pruebas rápidas de antígeno. Y anticuerpos IgG y IgM que se utilizan actualmente para infección pasada. Ahorita voy a hablar un poquito sobre este tema, algunas controversias que hubo al principio cuando salieron estas técnicas al mercado. Bueno, la primera metodología que fue aprobada, ¿verdad?, es la técnica de PCR. El método, pues, es RT-PCR en tiempo real, detección del RNA y amplificación. El tipo de muestra es el hisopado nasofaringio. La sensibilidad es variable dependiendo del tipo de reactivo y de la marca que se compra. Puede haber una variación desde el 60 al 95% de sensibilidad. En el caso, nosotros utilizamos una prueba del 95% de sensibilidad, donde se pueden detectar a partir de 10 copias virales. Los costos de las pruebas pues varían dependiendo de la sensibilidad. Hay pruebas muy baratas, pero que solamente me proporcionan el 70% de sensibilidad, por ejemplo. Esa fue una de las controversias al principio, porque en unos lugares eran tan costosas las pruebas, en otros eran más baratas. Dependía mucho de la sensibilidad. La especificidad pues es del 100%. Una prueba detectada pues era coronavirus, ¿no? No había interferencia, no hay interferencia. El reporte es detectado o no detectado. Aquí también voy a comentar, pues todos ustedes están familiarizados, las personas, los pacientes prácticamente se querían hacer ellos solos sus diagnósticos, ya no acudían al médico para que les dieran una orden, ¿no?, y después interpretaran el resultado que se les entregaba. Las personas hablaban y preguntaban, ¿qué es detectado? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué significa? Entonces, bueno, en este caso de esta PCR, que es cualitativa, el resultado es detectado porque podría haber, por ejemplo, si la sensibilidad es de 10 copias virales, en la muestra podría tener 8 o 7, entonces no hay detección por la metodología, ¿verdad?, que prácticamente es negativo, pero la forma correcta de reporte es esta. Y pues ni más que decir, sigue siendo el estándar de oro, es la más efectiva para confirmar un diagnóstico. Esta prueba pues se puede realizar con o sin sintomatología, y el único requisito cuando no hay síntomas es que la persona, ¿verdad?, se la realice 5 días después post el contacto con una persona positiva. La metodología pues es de las más costosas en cualquier laboratorio, porque pues los equipos que se utilizan también son sofisticados. Hoy en día es posible diferenciar también la variante o mutación del coronavirus. La más relevante es la variante Delta, porque se ha detectado que presenta mayor transmisibilidad y que bajo ciertas condiciones del hospedador puede no tener una respuesta inmunológica favorable. El tipo de prueba pues es una prueba o un kit diferente al que se utiliza para la PCR convencional que hemos estado desarrollando. Una pregunta frecuente es si la PCR que se está utilizando detecta las variantes o mutaciones. Sí se detectan.
No se puede diferenciar, pero sí hay detección de ellas porque pues comparten genes. Esta es la forma de reporte detectado en este caso. Y aquí abajo era obligatorio colocar la referencia, ¿no? De que el laboratorio estaba validado por el INDRE. Otra de las pruebas que se utilizan son las pruebas rápidas para la detección también de coronavirus. El método es la detección de antígenos SARS-CoV-2. El método es inmunocromatografía. El tipo de muestra es hisopado nasofaringio. La sensibilidad es baja, 85%. La especificidad es alta, 99.8%. Un resultado positivo, presencia de coronavirus. Un resultado negativo no es puede dar un falso negativo cuando las cargas virales son bajas. Es una prueba rápida de 15 minutos y se recomienda hacerse cuando se tienen por lo menos 7 días con síntomas. Muchas personas se realizan las dos pruebas a la par, quieren PCR y quieren el antígeno, y nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que en ocasiones el antígeno es negativo y la PCR es positivo. También hay personas, algunos médicos nos han preguntado, hay personas que no tienen sintomatología y que dan la prueba de antígeno positivo. Pero pues para tener una mayor sensibilidad, esta es la condición. 7 días con sintomatología. Bueno, actualmente existen comercialmente una nueva metodología para detectar el antígeno de SARS-CoV-2, pero el tipo de muestra es saliva. Esta se ha propuesto porque es menos invasiva, ¿no? Mucha gente le da miedo cuando le toman la nasofaringia. Yo pienso que todos ya hemos pasado por ahí y es molesto. Cuando una prueba nueva sale al mercado, nos damos a la tarea de validar la nueva metodología contra el método ya establecido y estandarizado que tenemos en el laboratorio. Este es un ejemplo de la prueba de saliva donde empezamos a hacer comparaciones, ¿no? Es una paciente femenina de 58 años, 12 días de evolución de COVID confirmado. Hicimos la prueba nasofaringia y la prueba dio positiva. Hicimos la prueba en saliva y el resultado fue negativo. En la parte superior de la fotografía está la tabletilla, ¿no? De la prueba utilizada, de la prueba convencional, donde se ven las dos rayitas, el control y la prueba del paciente positiva, y abajo tengo el otro dispositivo de la nueva prueba en saliva, donde solamente se puede observar el control positivo. No dio positiva la muestra del paciente. Actualmente, por lo pronto, nosotros no recomendamos la metodología en saliva, porque si la metodología actual es de baja sensibilidad, esta tiene una sensibilidad aún menor. Tiene muchos factores que la pueden dar falsos negativos. Necesita pues estandarización. El reporte del antígeno es negativo o positivo. Y aquí se hace la advertencia, ¿no? Que esta prueba puede dar resultados falsos negativos, porque tiene un 85% de sensibilidad, comparándolo contra la técnica de PCR. Y pues se recomienda utilizar únicamente en pacientes con síntomas. Bueno, aquí tengo ahora la prueba cuantitativa de anticuerpos. La muestra en suero. El método es un método automatizado por quimioluminiscencia. Tiene una sensibilidad del 91%, pero una especificidad del 97%. En esta metodología, la referencia es positivo, cualquier valor mayor a 1. 1, 20, 40, 70, ¿no? Y al inicio de la pandemia, esta prueba se utilizaba como una prueba diagnóstica y se aconsejaba que el paciente tuviera más de 7 días de sintomatología.
pero con el tiempo se observó que muchos pacientes no generaban anticuerpos suficientes para ser detectados. Les daban PCRs positivas y anticuerpos negativos. Hay otros pues mecanismos que combatían el virus y no llegaban a formar anticuerpos o eran muy bajos. También se vio que el periodo de producción de anticuerpos IgG y IgM en ocasiones continuaba por más de 2 meses. Entonces el paciente tenía PCRs negativas con anticuerpos IgG y IgM positivos por tiempos prolongados. Había cierta relación o hay cierta relación con la carga viral inicial. Esto era frecuente en pacientes que estuvieron hospitalizados con cargas virales muy altas. Los anticuerpos IgG y IgM seguían elevados, ¿no? Después de 2 meses. Es por eso que actualmente esta no es una prueba diagnóstica, sino solamente se utiliza como para ver la respuesta inmunológica del organismo. Esta fue la primera prueba que se utilizó para la determinación de anticuerpos. Todos los laboratorios las utilizamos, es lo único que había disponible. Actualmente sigue todavía pues en el comercio, ¿no? El método es inmunocromatografía, similar a la prueba rápida del antígeno. El tipo de muestra sangre o suero. La sensibilidad es baja del 85% con una especificidad del 96%. Es una prueba cualitativa, negativo o positivo solamente. En la prueba cuantitativa podemos determinar la cantidad de anticuerpos, si fueron elevados los anticuerpos que se generaron o fueron anticuerpos bajos. Y esto va relacionado con el tiempo que duran los anticuerpos post la enfermedad. Hay personas que hace 1 año tuvieron la enfermedad y aún tienen anticuerpos IgG positivos elevados. Esta prueba es una prueba rápida de 15 minutos. También la recomendación era realizarse con 7 días de sintomatología, pues tiene falsos negativos por su baja sensibilidad y además esta prueba presentaba falsos positivos, perdón, puse mal ahí, falsos positivos de IgM. Daban las pruebas IgG negativo, IgM positivo. Las personas se realizaban la PCR y era negativo. Pues esta es la forma del reporte cuantificado, ¿no? Una prueba mayor a 1 positiva, menor a 1 negativa. Pues este cuadrito todo el mundo lo conocemos, ¿verdad? Es la correlación que hay entre la PCR, IgG, IgM, anticuerpos IgG, IgM y el significado clínico. Todo negativo, pues negativo el significado clínico. PCRs positivas con anticuerpos negativos. Periodo de ventana. PCRs positivas con IgM positivos. Fase temprana de infección. PCR, IgG, IgM positivos. Fase activa de la infección. Esto casi siempre se daba aproximadamente entre los 7 y los 10 días. PCRs positivas con IgM negativos e IgG positivos. Era una fase inicial o una infección recurrente. Al principio de la pandemia también nos pasó en alguna ocasión de una paciente que tuvo PCR positivo y a los 6 meses volvió a presentar PCR positivo. En ese tiempo, pues se nos decía, ¿no? La persona o el médico que no era posible una reinfección tan pronto. Después ya supimos que sí, ¿verdad? Que podía haber diferentes reinfecciones, pero todo era nuevo, pues no había muchos casos o era tan corto el tiempo donde iniciamos nosotros con la detección de PCR o de personas con la infección que no habíamos tenido el tiempo necesario para determinar si había reinfecciones o no. Bueno, la PCR negativa, IgM negativo, IgG positivo, esto es lo ideal. Una infección pasada y curada. Este es el comportamiento de la mayoría de otros microorganismos en el transcurso de la enfermedad, que tomamos a IgG como memoria, IgM como actividad de la enfermedad. Entonces, es aquí donde después, con el tiempo, se vio de esas personas que tenían PCRs negativas y tenían anticuerpos IgG, IgM positivos,
Entonces era enfermedad en evolución y el diagnóstico definitivo, si era una persona contagiosa o no, era PCR. Pues ya la evolución inmunológica, pues ya el médico pues le da el seguimiento, ¿verdad? Dependiendo de pues la historia clínica. Muy bien. La última prueba, que es la más reciente en el mercado, son los anticuerpos neutralizantes post-vacunación. En el caso de, pues, del laboratorio, nosotros utilizamos la metodología de ELISA. El tipo de muestra es suero. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. La referencia es positivo, un valor mayor al 30%. Esta determinación está relacionada a la actividad protectora de los anticuerpos generados post vacunación. Valores mayores al 30% se considera una buena respuesta del organismo a la vacuna, es decir, la vacuna fue eficiente. ¿Cuáles son los requisitos para realizarse esta prueba? Pues en el caso de una sola dosis es 30 días después de la vacunación y en el caso de 2 dosis, 30 días después de la segunda dosis aplicada. Algunas personas con la primera dosis acudieron a los 30 días a hacerse que no les habían puesto la segunda, acudieron a hacerse la prueba como para ver si tenían los anticuerpos suficientes, ya no ponerse la segunda dosis. Ese era el argumento, ¿verdad? Pero en la mayoría de las personas se vio que con la primera dosis tampoco no había aún un porcentaje favorable que marcara que era eficiente la vacuna. Existe otra metodología que son los anticuerpos neutralizantes respecto a estas mismas determinaciones, anticuerpos neutralizantes IgG post vacunación. El método es un método por quimioluminiscencia. El tipo de muestra es suero, pues su sensibilidad es del 95% y especificidad casi del 100%. En esta metodología la referencia pues es un método cuantificado, no está en porcentaje. Es un método cuantificado donde solamente se miden los anticuerpos que se producen después de la vacunación, los anticuerpos neutralizantes IgG que se producen después de la vacuna. Esta metodología es una metodología automatizada comparada con la metodología de ELISA, que es semi-automatizada. Todos los laboratorios siempre buscamos la automatización, ¿verdad? Por la facilidad de las metodologías, etc. Nosotros hicimos una comparación de los dos métodos. Y les voy a compartir algo que encontramos. Hicimos a 250 pruebas o más. Les hicimos a los pacientes que solicitaban la prueba de porcentaje de neutralización, les hicimos la prueba de cuantificación de anticuerpos. Aquí nada más pues les comparto como lo más relevante, ¿no? Si se fijan aquí, cualquier valor arriba de 0.8 unidades por litro por el método cuantificado ya era o se da por positivo. Es lo que marca el reactivo, no el inserto. Y si podemos ver, por ejemplo, aquí este paciente tenía 2.32 unidades por litro, que ya es una prueba positiva para anticuerpos neutralizantes, pero la actividad de neutralización es del 8.1%. No hay actividad neutralizante. Otro paciente positivo cuantificado de 3.23 tiene un porcentaje de neutralización de 20.6%. O sea, diferencias muy pequeñas en la cuantificación podían presentarse diferencias elevadas en la determinación del porcentaje de neutralización. Y así podemos ver varios ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner este que tiene 21.37 unidades por litro, pues es un valor elevado de anticuerpos IgG. Y su actividad neutralizante, 42%, un valor aceptable mayor al 30%. Pero un paciente con 22.6, un valor similar, presentaba una actividad neutralizante del 13.9%.
Entonces, nosotros en el laboratorio optamos por no ofrecer la prueba cuantificada, porque pues no hay una correlación, ¿verdad?, entre la actividad protectora del anticuerpo generado y la concentración. Esta metodología cuantificada solamente, pues, valga la redundancia, no cuantifica la presencia de anticuerpos neutralizantes, pero no determina la actividad neutralizante, que es lo que nosotros necesitamos saber. Pues la forma del reporte, aquí está, por porcentaje. Menor de 30, pues negativa, y mayor de 30 ya hay respuesta neutralizante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las pruebas recomendadas, no? En literatura y pues, por la experiencia de los médicos. La PCR es para diagnóstico. El anticuerpo IgG-IgM cuantificado sirve para evaluar la inmunidad de la enfermedad post la enfermedad, y el porcentaje de anticuerpos neutralizantes sirven para evaluar la efectividad de la vacuna. Pues es todo. Si hay alguna pregunta que pueda resolver técnicamente, alguna duda o me fui muy rápido. Química, buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Iván Ruiz, actualmente radico en Empalme, en el Centro de Salud. Tengo una duda. Con respecto a las pruebas de antígenos, ¿qué diferencia o qué variación hay en el resultado con respecto a las distintas variantes que ya se encuentran en el estado? ¿Hay algún margen o alguna diferencia en cuestión de falsos positivos o negativos que pudieran llegar a arrojar? Pues el reactivo actual, bueno, el reactivo que por ejemplo nosotros utilizamos sí detecta variantes, o sea, no puede diferenciar la prueba de antígeno, la prueba rápida. No se puede diferenciar. La prueba de PCR sí se puede diferenciar, pero casi no la están solicitando. Yo pienso que desde que iniciamos apenas por medio de PCR en pruebas detectadas positivas, 2 o 3 médicos nos han solicitado la variante Delta. Hay la posibilidad de detectar cualquiera de las variantes. Son kits específicos, pero aún no hay una correlación en cuanto a porcentajes, ¿verdad? Todo esto pues está en pañales todavía. Necesitamos tiempo para empezar a ver qué correlación hay entre una cosa y otra. Pero no, actualmente no hay. No sé si era la pregunta, doctor. Pero la prueba de antígeno... Sí, gracias. Sí, más bien era saber variantes. si había... ok. Sí, no más que nada era saber si iba a haber alguna diferencia o habría alguna diferencia si hay la variante Delta o la variante Lambda, por ejemplo, que alguna no la detectara la prueba, pero sí ya me queda bien clara la respuesta, solo me va a detectar el virus, ¿no? Sí, sí la va a detectar. Bueno, en las pruebas convencionales que se utilizan actualmente, las dos, depende también de la marca comercial, ¿no? Depende de la sensibilidad y especificidad de la marca comercial. La prueba que nosotros usamos en el inserto sí detecta las variantes nuevas, las mutaciones y la nativa. Igual que PCR, detecta todas. Ya por PCR se podría hacer la diferenciación. Muchas gracias, Química. Química, buenas noches. Muchas gracias por su plática, fue muy interesante, aclara muchas dudas a los médicos porque siempre hay a veces malas informaciones y se empiezan a pedir estudios tal vez no indicados o en el momento no indicado y hacer malos diagnósticos. Su plática aclara mucho eso. Y para mí la considero muy importante que usted la haya dado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Te lo agradezco para servirles en
Hola, ¿qué tal? ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Pienso que todo esto, ¿verdad? Así como ustedes como médicos, ha sido un aprender en el camino. No hay nada escrito, no había nada escrito. Conforme ha pasado este año y medio que llevamos con esta enfermedad a cuestas, pues hemos aprendido en los laboratorios, uno, a seleccionar las pruebas pues más adecuadas, ¿no? Que pueden apoyar a ustedes en un diagnóstico. Igual los médicos, ¿verdad? En los tratamientos, la utilidad de las pruebas. Todo es nuevo, no hay nada de donde pudiera uno tomar experiencia, pues la experiencia la fuimos adquiriendo en el caminar día a día, ¿verdad? A nosotros lo que siempre nos ha interesado es precisamente eso, ofrecer las mejores pruebas, no las pruebas más fáciles o más baratas o más rápidas, sino las pruebas que puedan tener una utilidad para ustedes. Cualquier duda, pues yo siempre estoy disponible, ¿no? Me pueden hablar por teléfono y cualquier duda que exista, estoy a su disposición. Química, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Tengo una duda en el aspecto de que ya después de que fuimos vacunados, los que estamos en el sector salud, usted mencionaba ahí que después de la segunda dosis era conveniente hacerse la prueba de antígenos. Pero, ¿cuánto tiempo después podemos saber si todavía tenemos la protección de la vacuna, sabiendo que es una vacuna nueva y no se sabe exactamente la protección que tiene cada vacuna? O sea, se habla de aproximado. Pero nosotros que estamos en el sector salud, ¿qué cada tiempo nos recomienda que nos estemos haciendo la prueba de antígenos? Bueno, pues la verdad yo creo que no sería la indicada, ¿no? Yo puedo decirle lo que he visto aquí o lo que he leído en la literatura. Nosotros hemos visto, bueno, lo que la literatura dice es que una vacuna puede durar entre 6 y 1 año. Entonces, en general, ¿no? Porque cada vacuna ha tenido una respuesta diferente. Nosotros aquí, ¿qué hemos visto en la vida real? ¿No? O sea, ya independientemente de lo que se reporta, porque pues depende del país, de las condiciones de las personas, depende de muchas cosas. Tampoco hay nada todavía establecido. Tenemos que dejar pasar un tiempo para poder establecer esos tiempos de revacunación. Por ejemplo, les voy a decir algunas cosas que hemos visto. A lo mejor pues el doctor Barnica nos puede ayudar con eso. Nosotros hemos visto que algunas personas se ponen la vacuna, la Pfizer, que es la que ha tenido más éxito. Hay personas que se pusieron las vacunas en febrero y actualmente tienen una actividad neutralizante del 94%, siguen teniendo actividad neutralizante alta. Hay personas que se pusieron la vacuna, vamos a decir, hace 2 meses y su actividad neutralizante anda en el 70%. Hay algunos 2, 3 casos que hemos visto que la persona se mide la actividad neutralizante al mes de que se vacunó y tenía una de Pfizer, tenía 75% de actividad. Dijo, no es posible, dijo. Y vino y se la repitió a los 15 días. A los 15 días tenía 45% de actividad neutralizante y dijo, no, ustedes están equivocados. A la semana regresó y traía 30% de actividad neutralizante. Entonces yo pienso que tiene que ver mucho el sistema inmunológico de cada persona. El seguimiento tendría que hacerse. Yo creo que sí, debería uno hacerse las pruebas a los 30 días, 40 días post vacunación de la última dosis y tener como establecido en qué condiciones estoy en la actividad de neutralización de mis anticuerpos. ¿Cuál es mi estado inmunológico respecto a la vacuna? Y yo no sé, doctor Barnica, ¿usted qué recomendaría? ¿Qué tiempo sería el ideal para hacerse una segunda evaluación? Bueno, yo creo que pasados los 30 días de la segunda dosis es lo más indicado de hacerse una prueba. Creo que es que no tiene mayor valor hacerse una prueba después de la primera dosis de la vacuna. Puede hacérsela las veces que quiera, pero creo que eso no es
lo importante. Como usted decía hace un momento, la vacuna con más experiencia, porque es mayor número de casos, más tiempo aplicado, es Pfizer. Y en el último estudio que yo leía, que en pacientes que habían sido vacunados en Estados Unidos, después de un año tenían una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes. Entonces, sí puede haber bajas. Me ha tocado ver inclusive médicos que se pusieron Pfizer, sus 2 vacunas en buen tiempo y tuvieron una buena respuesta de anticuerpos, pero después les ha venido bajando y entran en un estado de miedo porque son médicos y entonces se ponen una tercera dosis y les aumenta un poco. Aquí creo que el tiempo de la enfermedad, no existe una experiencia bien definida de cuánto va a durar esta vacuna, si va a requerirse cada año, va a requerirse, en fin, antes. Y si la gente se apresura a estarse poniendo vacuna Pfizer, vacuna de esto y vacuna de la otro, cree que con eso va a tener una mayor protección y están equivocados. No se olviden que no hay una experiencia de estas vacunas a largo plazo. ¿Qué puede suceder? Que con el tiempo, al estarse poniendo antígenos diferentes, en nuestro organismo vaya a reaccionar con respuestas de enfermedades autoinmunes, otras enfermedades en las que involucra el sistema inmunológico. Yo les recomiendo que se queden con sus 2 dosis por lo pronto, que si una persona no produjo una buena cantidad de anticuerpos o baja, debe de verse si tiene él algún otro problema de deficiencia inmunológica y no necesariamente por la vacuna. Si hay alguna enfermedad larvada, en fin, si es un paciente diabético, si es un paciente hipertenso con comorbilidades, van a tener diferentes respuestas. Lo que se hizo ahorita en Estados Unidos para la tercera dosis es para ponérselas a personas de alto riesgo nada más. No hay ninguna otra indicación según la CDC de Estados Unidos. Entonces, aquí andan buscando la gente ya queriendo ponerse una tercera dosis. Creo que eso es un error todavía. Tenemos que esperar. Y no hay la experiencia hasta ahorita en ningún lado. Los que más pueden tener experiencia son los que tienen más tiempo de haber vacunado y la vacuna con ese caso es Pfizer, afortunadamente. Es lo que yo les podría decir. No sé si queda alguna duda. Gracias, doctor. Doctor Barnica, gracias por la respuesta. ¿Le puedo hacer una pregunta a usted? Doctor, los pacientes que presentaron COVID, la literatura dice que tenemos que esperar 90 días para que estos sean vacunados. La vacuna pues se ha estado manejando por edades, por etapas, y actualmente los que no han sido vacunados, según indicaciones de la Secretaría de Salud, estos ya no se van a vacunar a los rezagos, los que no se vacunaron en su tiempo. Hay que esperar a que vuelva a dar otra vez vuelta. Pero los pacientes preguntan que acaban de tener COVID, ¿me puedo vacunar? ¿Cuál es su experiencia, doctor? ¿O qué nos sugiere usted ante esos pacientes? ¿Esperarnos los 90 días, siendo que la oportunidad de la vacuna se les va a pasar? ¿O hacerles un examen de anticuerpos? ¿Qué nos sugiere usted? Doctora, pienso que su pregunta es muy clara. A un paciente que le dio COVID, puede ponerse la vacuna a los 20 días después de haber tenido COVID. Y con el problema que tenemos de que en México la vacunación se está manejando muy irregularmente, entonces yo le aconsejaría a una persona aquí en nuestro medio que le dio COVID y a los 15 días está la oportunidad de la vacuna, que se la ponga, no le va a pasar nada, no hay ninguna contraindicación, puede ponérsela. Yo de hecho tengo pacientes que se pusieron, que les dio la enfermedad y que de pronto decía, ya van a empezar a poner a vacunar, y me hablaban, doctor, ya puede ponerme la vacuna, ¿cuánto tiempo tengo? Tiene tanto tiempo de que fue que ya salí sin síntomas, ya con anticuerpos.
póngase la vacuna, no hay ningún problema. Hasta ahorita no he tenido ningún problema con unos, le puedo decir, son poquitos, unos 6, 7 pacientes, pero no han tenido ningún problema. Es más, ahorita algunos de ellos ya se pusieron la segunda dosis y andan en 2 semanas perfectamente bien. Si tuviéramos una vacunación regular de que cada tanto tiempo va a haber la vacuna, pues no había problema. Espérate 2 meses, espérate 1 mes, pero ante esas circunstancias yo prefiero que el paciente esté ampliamente protegido lo más que se pueda. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, Química. Sí, buenas noches. Sí. ¿Me Sí, escuchan? adelante. Escuchamos. Okay. Química, soy el doctor Suple. He estado con los pacientes de este tipo y antecedentes. Quería ver si qué relación o qué tipo tenían ustedes de estadística en los pacientes post vacunados y que después tuvieron su COVID. Si ya en ese momento a alguien se le hicieron los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Para ver qué había pasado. Los pacientes, sobre todo con dos dosis de Pfizer, pues con su tiempo y que presentan la enfermedad, si ahí no buscaron ustedes si había neutralizantes, ¿no? Porque a ellos sí les dio, incluso algunos conocidos con cuestión, con muerte, ¿no? Por COVID. Y si también la relación que tienen con las otras pruebas, con la CanSino, por ejemplo, en relación a la elevación de los anticuerpos neutralizantes. Y a lo que comentaban también de la dosis de Pfizer, sí, en Estados Unidos están poniendo una tercera aplicación después de 8 meses. Es el requisito nada más de haberse puesto los dos, el esquema de 2. Buen día, doctor. Estadísticas pues no tenemos, ¿no? Conocimiento, vamos a decir, de las personas que yo creo que el laboratorio nada más nos damos cuenta de las pruebas que hacemos y tenemos a lo mejor algún conocido que podemos llevarle un seguimiento. A lo mejor los médicos sí pueden llevar una estadística pues más certera de esto porque tienen toda la clínica del paciente. Pero así como una experiencia que nosotros hemos visto en general, sí ha habido personas que están vacunadas y se han enfermado. O sea, no he sabido yo si han muerto, ¿verdad? Cuando menos de que yo sepa, ninguna de esas personas que se enfermaron aún vacunadas han muerto. Entonces sí hay reinfecciones, sí hay infección. La literatura dice que son infecciones pues más leves, ¿no? La enfermedad en cuanto a agresividad. A lo mejor sintomatológicamente todo el mundo se siente morir, pero se supone que tiene que tener pues menor probabilidad de llegar a la muerte. Apenas en un hospital donde, pues ahí sí, no sé, en el Hospital General se lleva un consenso de las personas con todo su historial clínico, si tuvieron una infección previa o no. La experiencia que nosotros hemos tenido aquí en conocimientos así generales es personas con CanSino que nunca tuvieron la enfermedad, les pusieron la vacuna, se hicieron sus pruebas a los 30 días y no tuvieron actividad neutralizante. Personas que se pusieron la CanSino y tuvieron anteriormente la enfermedad, los anticuerpos neutralizantes salieron a mayor de 30%, sí había una actividad neutralizante. Al principio nosotros pues nos dimos cuenta de eso, después ya vimos en literatura que sí, que las personas con COVID previo y CanSino daban una mejor respuesta. Yo me imagino que era como una segunda dosis, ¿no? Porque durante la enfermedad pues también se producen anticuerpos neutralizantes. Nosotros nos dimos cuenta por personas que habían tenido la enfermedad en una misma familia, graves, personas que estuvieron graves, salieron de la enfermedad, se hicieron las pruebas sin ponerse la vacuna y los anticuerpos neutralizantes eran elevados. Entonces, pero definitivamente, ¿no? CanSino en la mayoría de las personas no fue eficiente, pues ya está comprobado. No tenemos estadísticas porque es difícil para nosotros. Sí preguntamos a los pacientes, así como, bueno, ¿a qué vacuna se puso? Johnson, Pfizer, Moderna. Y pues la única que podríamos hablar así como de no hubo actividad fue CanSino. Las otras sí tuvieron cierta actividad, ¿no? Unas más, otras menos, pero
Si nos vamos así en general, Pfizer muy bien, CanSino muy mal. Se están solicitando pruebas en pacientes COVID de anticuerpos neutralizantes, o es una prueba que no se pide, ya nada más quien quiere saber de la vacuna? Pues realmente pocos médicos solicitan la prueba de neutralizantes. La mayoría de las personas son personas que vienen por su propio pie, ¿verdad? Así es, o sea, no hay por el médico no hay, la mayoría de los médicos no la solicitan. No sé yo, pues el médico es el que sabe más que el laboratorio. Posiblemente no sea necesario, ¿verdad? Hacerse la prueba o tan relevante. En realidad no sé, pero la mayoría de las personas que se la hacen son personas que por ahí alguien les dijo, ¿verdad? No, es poca la demanda por parte del médico, de la neutralizante. Okay. Muchas gracias. Para servir. Química, me gustaría, por favor, me dé la oportunidad de aclarar un poquito con respecto a CanSino. Creo que con CanSino ha habido bastante mala información. Yo tengo un estudio, bueno, hay un estudio ya publicado de las personas que trabajaron con CanSino en la Universidad de Guadalajara. Ellos ya publicaron la fase 3 de la vacunación y fue en personas de 18 años a 50 y tantos años con una sola dosis, y los resultados pues son bastante buenos porque dan buena cantidad de anticuerpos, por un lado neutralizantes, pero sí recomiendan que la vacuna, para que sea efectiva bien, tiene que ponerse una segunda dosis. Es la recomendación que ellos, como investigadores y que le han seguido el paso a sus pacientes, que son bastantes, fueron aproximadamente unos 1,700 pacientes. Entonces, ellos sí le están dando seguimiento a eso, y creo que es uno de los datos más importantes que tenemos en México en cuanto a vacunación. Es una lástima que las instituciones, especialmente el Seguro Social o el Hospital General, que tuvieron un gran volumen de pacientes, o inclusive los hospitales privados, deberían de tener datos estadísticos de sus pacientes, cómo evolucionaron. Y hasta ahorita del Seguro Social, al menos yo no sé nada. Hay gente que trabaja en áreas COVID y he platicado con ellos y me dicen que no se está haciendo ningún protocolo de investigación, y eso es importantísimo. Si no, vamos a seguir estando igual que en diciembre del 2019. Entonces, ya que inclusive las instituciones tampoco hicieron autopsias, peor todavía. Entonces, no tenemos forma de aprender mucho si con lo que tenemos no lo aprovechamos. Que es la mejor escuela que podamos tener, es las respuestas que hay a lo que nosotros hicimos en cada uno de nuestros hospitales, a lo que hemos hecho con nuestros pacientes. Yo puedo decir 50 casos, otro puede decir 30, eso no tiene mayor relevancia. Como decir, esta medicina es buena cuando se le aplicó a 20 personas, cuando sabemos que el 80% de una persona que le dio COVID, el 80% pasa sin ningún problema, solito, sin darle ni siquiera paracetamol. Entonces, no existen ese tipo de valoraciones. Decir, yo le puse esto y con esto salió, no es cierto. Hay que ver que un porcentaje alto. No quiere decir que si un paciente, siempre hay que confirmar, si tiene dudas, siempre hacer un análisis de laboratorio para confirmar que ese paciente tiene eso, porque se puede equivocar. Puede ser otra cosa y estarle dando medicamentos que no necesita. A un paciente, inclusive con pocos síntomas, deben de dársele tratamientos correctos de fase 1 y tratamientos correctos de fase 2, pidiéndole determinaciones de marcadores biológicos a los 5 días del tratamiento y a los 10 días del segundo tratamiento, para poder saber exactamente cómo va a evolucionar ese paciente, porque no sabe cuál pueda saltar de una etapa 2 leve
a una 3 grave. Entonces, esa es la importancia, eso es lo que debemos de evitar. Segundo, yo quiero decirles que en la fase 1 está totalmente contraindicado dar esteroides, y a los pacientes se les da esteroides y son los que peor les va, porque les neutralizan la inmunidad innata, que es la que participa en la fase 1 de la enfermedad, que es desde el primer día de su enfermedad hasta el 7º, 8º día. No debe de darse corticosteroides, a excepción de que ese paciente tuviera un cuadro inflamatorio severo probado con exámenes de laboratorio, con los marcadores que ya existen, que aquí ustedes los hacen perfectamente bien. Yo es el consejo que les podría decir, y qué lástima que no tengamos una información que ahí están los casos y deberían de sacarse. Ojalá que las instituciones empiecen a hacer ese tipo de trabajo, porque es indispensable. La Secretaría de Salud igual, en fin, no contamos con ese tipo de datos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otro comentario o pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Doctora. Química, yo tengo una pregunta. ¿Tienen ustedes algún paciente con anticuerpos neutralizantes que estén dando actualmente positiva la prueba de PCR o de la prueba de antígenos? A ver, ¿algún paciente con anticuerpos neutralizantes que esté vacunado con PCR positivas? Sí. Sí hemos tenido pacientes, o sea, sí hay. Lo que pasa es que mucha gente cree que porque están vacunados no van a ser personas que se van a infectar. Sí ha habido casos con personas con anticuerpos neutralizantes elevados con PCRs positivas. Ya pues sería cuestión, ¿no? Apenas el médico que le lleva la clínica, pues no sé qué sintomatologías tendrá, pero sí hay personas con PCRs positivas vacunados. Es lo que decían el reglamento ahí de la CDC. Todas las personas que vacunadas o no vacunadas están propensas a contagiarse. Pueden ser asintomáticas, nunca enterarse, pero son personas infecciosas. Y sí, definitivamente sí. Hemos tenido personas con antígenos positivos, PCRs positivas, vacunadas con sus 2 dosis. Ajá, eso no nos exenta de contagiarnos y de contagiar a los demás, ¿verdad? A lo mejor disminuye la probabilidad de una enfermedad grave, pero sí somos propensos todos a infectarnos con vacuna o sin vacuna. Muchas gracias, Química. ¿Tiene levantada la mano? Adelante. ¿Quién es? Sí, buenas noches. A ver, pues primero que nada, me parece una magnífica exposición de todas las pruebas disponibles para COVID y también la intervención del doctor Barnica, ¿verdad? Que sí expone claramente cuáles son las condiciones para el manejo del paciente con COVID. Entonces, a mí me parece que debíamos de conjuntar esfuerzos y tratar de sacar a la luz esto en alguna otra parte, en algún otro foro, porque hay mucha confusión, muchas cosas que no están claras, incluso dentro del gremio médico. Muchísimas gracias, doctor Barnica, y presentación a la química Margarita. Gracias, doctor Germán. Tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer una pregunta o algún comentario? O sea, no se animan a hacer alguna pregunta o ya no hay dudas, pues estamos nosotros con toda la disposición, ¿no? De cualquier duda que exista en cuanto a las metodologías utilizadas en el laboratorio, pues una llamada por teléfono con toda confianza, lo que se ofrezca. Para eso estamos, ¿no? Sí, muchas gracias, Química. Oiga, solamente por curiosidad y porque me quedo con la duda, la prueba de saliva, el COVID y los anticuerpos cualitativos de IgM, creo que no escuché cuando lo mencionó. Bueno, los anticuerpos cuantitativos se realizan, nosotros los realizamos en un equipo automatizado. Le mencionaba yo que desde el punto de vista diagnóstico ya no son buenas pruebas para diagnosticar, son nada más para dar seguimiento inmunológico al paciente, porque se ha visto que personas con PCR negativas
pueden mantener los valores de IgG, IgM prolongados, elevados, arriba del valor límite que es 1. Entonces, mencionaba yo la prueba, esas son las pruebas cuantitativas, ¿no? Y si hay una relación entre el valor que tiene el paciente al final de la enfermedad, IgG elevadas, ¿verdad? Tienen un tiempo más prolongado para perderlos. Por ejemplo, les mencionaba yo que personas que tenían un valor de 40, 50 hace un año que tuvieron la enfermedad y quedaron con anticuerpos IgG positivos, con IgM negativos, con valores elevados de 40, 50, actualmente se hacen las pruebas y nos damos cuenta cuando preguntamos, ¿tuvo la enfermedad? Sí, hace un año. Y andan en valores, ahorita algunas personas de 8, o sea, van bajando paulatinamente. Entonces la prueba pues es una prueba de seguimiento inmunológico más que de diagnóstico. Y la prueba en saliva es una prueba nueva que acaba de salir. Incluso por ahí yo leí en la propaganda que es una prueba que proponen así como para que se la hagan en su casa, ¿no? El que quiera. Error, Sí. ¿verdad? Un error muy grande porque De la acuerdo. prueba no está estandarizada. Nosotros hicimos pruebas a la par, antígenos de prueba rápida contra la prueba de saliva, o sea, nasofaringia contra saliva, y los antígenos que salían positivos, la prueba rápida por saliva daba negativa. Entonces, si nosotros empezáramos a utilizar o a promover la prueba de saliva, vamos a dar mucho más falsos negativos que con la prueba de por sí rápida de antígeno. Entonces, todavía nosotros no la recomendamos, no está estandarizada la prueba. En el momento en que nosotros, no sé, a lo mejor más adelante, ¿no? Con el desarrollo de las tecnologías, esta prueba ya va a ser de mayor sensibilidad y sí, menos invasiva y molesta que la que se utiliza actualmente. Por lo pronto, nosotros no recomendamos en saliva. ¿Está autorizada ya por la COFEPRIS? Ya está autorizada. El kit que tenemos nosotros tiene la autorización por COFEPRIS. Pero bueno, ellos cuidan la sanidad y todo este aspecto, ¿no? Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Un agradecimiento, Química, por su presentación y atención hacia nosotros. Gracias a los participantes que estuvieron. Agradecer pues al químico Alfonso Ramos, a todo su equipo de trabajo por permitirnos tomar esta sesión, aclarar puntos, y yo creo que vamos a seguir en lo que resta del tiempo. Es endémico ya COVID y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir viendo cuál es lo ideal para poder manejar a nuestros pacientes y cuáles son realmente los diagnósticos correctos, ¿verdad? Entonces, gracias de parte de la Sociedad de Médicos Generales de Valle del Yaqui y también de los colegios. Gracias, Química. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Química, de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.